estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel y Leo. Buen día a todos los días. Hola, Diego. Bárbaro. Bueno, Diego, en principio, ¿cómo están los ánimos en este caso? Con el precio de los cereales, pero ¿con qué otra situación adversa se están encontrando? Mira, Gabriel, estamos en un momento tranquilo y la lluvia ayuda mucho a eso. Hay registros de 50, 60 milímetros el día de ayer. Bueno, esta mañana va a haber otro registro también porque anoche llovió. Hay muy buena humedad en el perfil. La cosecha fina, por lo menos en el departamento, estaría en muy buen estado. En general, el otro día veía un mapa del INTA donde lo dan muy bueno a todo el departamento de las colonias. Esto sirve mucho para las pasturas, para tener en el perfil del suelo humedad, como para sembrar ahora los maíces pileros para los campos, por ejemplo, que se siembran ahora después de la mitad de agosto o los primeros días de septiembre, hay que estar sembrando y eso ayuda mucho. Y esto ayuda mucho al ánimo de los productores. Tal vez lo que referido más al ánimo y a lo que da el bolsillo, los productores nos hemos encontrado a partir del aumento de los costos, principalmente fletes, gastos, por ejemplo, como el combustible, que se ocupa mucho en el campo, todo eso ha subido y encarecido. Entonces los márgenes, a pesar también de que hubo, después de los anuncios del presidente de bajar las retenciones al 16% en la soja, hubo una muy buena recuperación del precio. ¿Se acuerdan que en ese momento estaba a 3.000, 715.000 pesos la tonelada, de 118, y bueno, ahora es una red de 3.90, 3.85, por ahí. Bien. Bueno, eso le hace al productor, le hace, digamos, un buen ánimo, creo que un buen ánimo, pero bueno, tal vez nunca es completo esto, porque... Sí, no alcanza a veces. Por lo que te digo, ¿no? El aumento de los costos y nos acordamos cuando llueve así de los caminos rurales y de las rutas provinciales sin asfaltar, bueno, cosas así que por ahí vienen siendo un reclamo antiguo y que mientras está seco uno ni se acuerda. Perdón, justo tocaste un tema muy importante, rutas sin asfaltar, hablamos de lo que son los caminos naturales para sacar la producción. Con respecto al mantenimiento, ¿qué es lo que sería óptimo, digo, en este caso para los caminos rurales? ¿El ripio? ¿Cómo mantenerlo? ¿Los productores también tendrían que mantenerlo? Y bueno, eso lo que te cuento el caso que se ha suscitado acá en la localidad de Esperanza, ¿no? ¿Se acuerdan? En el 2021, con Alex Meiner como intendente, promulgamos una ordenanza donde se creaba el consorcio de caminos rurales, un ente municipal, donde los productores administraban y participaban de la gobernanza, como se dice ahora, de lo que es la actividad de los caminos, el mantenimiento de los caminos rurales. Hoy es imposible pensar en que los productores vayan a poner dinero para hacer un camino rural por lo que cuesta, sale alrededor de 50 millones de kilómetros con todas las obras y los ripiados. Pero bueno, te digo, hay una ordenanza municipal en Esperanza, en muchos lugares adhirieron, comunas, también adhirieron a estos programas de camino de la ruralidad en el momento, en el 2021, cuando se firmó que estaba gobernando Omar Perotti. Ahora cambió el nombre porque, bueno, parece que hay que cambiarle el nombre a todas las cosas que hacen los anteriores gobiernos y son de otro palo peor. Entonces ahora se llama Camino de la Producción. Pero en este momento, todas esas inversiones, por ejemplo, en caminos rurales secundarios, vamos a llamar caminos rurales primarios a las rutas provinciales, como pueden ser las 5, las 50, las 69, que une Pelada con Humberto Primo, o no, con Constanza, perdón, o las otras, la 10 que va de Sarmiento, bueno, viene del sur del departamento, ¿no? Pero llega hasta Elisa. Todas esas rutas provinciales están siendo de tierra y bueno, ese es el tema principalmente que por ahí nos aflige. Y las obras de arte que hay en esto, por ejemplo, la ruta 10 cruza los Sanjones en el Centro Mayor, que hace 4 años se trazó el puente, está puesto un puente baile, que eso por ahí a veces no permite el paso de grandes máquinas, como pueden ser las cosechadoras grandes, las cosechadoras o las picadoras de forraje.
y los camiones que pueden pasar ahí no tienen que ser, digamos, muy excesivos porque esos puentes son transitorios. Lo mismo el puente de la ruta 69 entre Pelada y el que cruza arriba de Quilín, entre Pelada y Constanza. Bueno, ese puente está caído, lo hablé con el presidente de la comuna de La Pelada, me mandó fotos y todo, está muy deteriorado y bueno, estos son reclamos viejos que estamos pidiendo. Pero puntualmente, volviendo al tema de los caminos rurales, para llegar hasta la escuelita y hasta los tambos necesitamos que haya ripio, porque piensan que está lloviendo desde el lunes a la noche acá, estaba un día y medio prácticamente, hoy no va a haber tránsito por los caminos de tierra, eso tiene que ser ripiado. Porque si no, después el tractor tiene que salir por el camino de tierra, el tractor con el tanque de la leche, con 5, 6, 10 mil litros de leche, que produce cada tambo, y rompiendo el camino, con peligro de tumbarse, obviamente rompiendo el camino y después causando un costo superior para tener que arreglarlo. Entonces, no se puede hablar de caminos rurales sin una planificación conjunta entre el municipio, con su personal técnico, con los productores rurales, pensando cuáles son los caminos principales que tenemos que tener ripiados, caminos secundarios para que se pueda llegar hasta la casa donde vive la última persona, porque tiene el mismo derecho a salir a comprar lo que sea, o para llevar a los chicos a la escuela, o para tener acceso a la salud, a la seguridad, que hoy cuando llueve, esta gente queda aislada y por 3 o 4 días dejan de ser ciudadanos en derecho y pasan a ser personas olvidadas por 3 o 4 días en medio del campo. Sí. Diego, un placer saludarte. ¿Cómo te va, Diego? Bien. Diego, 2 preguntas tengo para vos. Primero, hoy dábamos a conocer el dato en la ciudad de Esperanza de la cantidad de agua caída en milímetros que alcanzaba 94, la zona. Prácticamente el departamento, ¿cómo estuvo? O sea, ¿llovió más de 20, 30 milímetros en distintas zonas o hubo lugares que no llovió? No, en general fue todo el departamentos vecinos, incluso tengo datos de San Cristóbal que venía muy complicado. San Cristóbal, si nosotros nos ponemos a pensar, termina el departamento de Las Colonias y empieza el departamento de San Cristóbal, allá después de Lisa, así que son departamentos vecinos. Muchos productores de Esperanza tienen campo en el departamento de San Cristóbal, así que también le ha llovido, pero venían con una situación más complicada, ¿no? De la provincia, desde prácticamente San Cristóbal hasta Tostado, hay lugares donde todavía no se pudo componer el tema de la sequía del año 2022, donde bajaron las napas y donde nunca se compuso. Nunca se normalizó. Nunca se normalizó. No, realmente había gente que todavía estaban comprando agua y llevando agua a los bebederos. Lo que pasa es que en menor proporción y no se visualiza. Pero sí, en general, como decís, buenos milimetraje en todo el departamento y en toda la región que hacen prever una primavera con buena humedad en el perfil y una linda primavera. Bien, buen dato. Hablando de datos, Diego, lo quiero compartir con vos y no lo quiero dejar pasar. ¿Por qué? Porque la baja momentánea de retenciones, cuando el presidente había dicho en Sociedad Rural, había generado mucha controversia. Viste que somos, en la Argentina, si algo nos caracteriza, que somos todos opinólogos, que opinamos bien, opinamos mal o opinamos sin saber, ¿no? Eso nos caracteriza como ciudadanos argentinos. No quería dejar pasar de compartir con vos algo que se dio a conocer en el día de hoy acerca de lo que hace un productor santafesino, de cuánto aporta el Estado. ¿Por qué digo controversia? Porque, con esta ley de discapacidad, con esta ley de jubilados, con toda la controversia que tiene o toda la problemática que tienen reclamos el gobierno de Javier Milei, el medio había generado, claro, pero el campo le bajan las retenciones y siguen alimentando a los ricos. Quiero compartir con vos un dato que se dio a conocer en la mañana del día de hoy, que un productor santafesino, como vos lo sos, aporta el 57% de sus rentas al bolsillo del Estado. Entonces, no hablamos de millonarios, estamos hablando de un sector que hace 20 años, con políticas erróneas, y no me vas a discutir absolutamente nada de lo que te digo porque compartís prácticamente el mismo punto de vista que tengo. Hace 20 años que le vienen pifiando al campo, que lo vienen prácticamente con el pie del acelerador en el pecho al productor. Por eso el productor está tan cansado, por eso el productor muchas veces cerró los tambos, dejó la producción porque realmente fue agotado o lo fueron agotando en el Estado. No es para ricos esta
bajada de retenciones. ¿Por qué? Porque un productor aporta más de la mitad de lo que se lleva, lo aporta en el Estado. Entonces, no quería dejar pasar esta información y compartirla con vos también. Tal cual como vos decís, Leo, o tal vez hasta más. Uh-huh. Se calcula ya, bueno, desde el 2021, de 2001 que se pusieron las retenciones, o se reintegraron las retenciones, hasta el día de la fecha, estaban 24 campañas. Por campaña, de acuerdo al rendimiento y de acuerdo a lo que se sembró por hectárea, por ejemplo, agrícola, puede haber puesto el productor entre 300 y 500 dólares por hectárea. Desde el 2021 a hoy, le digo, así que pueden ser más de, saquen la cuenta, ¿no? 500 por 20, creo que son. Era comprado el campo nuevamente. Pongámosle que eso, si no lo retenían, no, por ejemplo, no pagás, o hubieras pagado más impuestos a las ganancias. Pero es como vos decís, tal cual la cuenta. Si hubiera otra producción, me acuerdo en el 2005, Néstor Kirchner puso el 50% de retenciones a la producción láctea. Crucificó a los campos que estaban cuando el productor le pagaban 2 mangos, y perdón la expresión, pero le pagaban 2 mangos al producto cuando llegaba a la planta, realmente increíble. Con Guillermo Moreno, te doy otro ejemplo, no se podía exportar carne, se cortó la exportación de carne 5 o 6 millones, 5 o 6 meses, y decían, los uruguayos decían, Guillermo Moreno, el mejor ministro de Economía del Uruguay. Claro, que les hizo el favor de entregarle los mercados que teníamos ganados los productores argentinos, o la industria cárnica argentina. Sí. La leche te dije, la carne te dije, bueno, el grano te dije, no se podía exportar el trigo, no sé si recuerdan ustedes. Claro, porque habían cerrado todas las importaciones, sí. Y el trigo realmente se podría en las kilobolsas, mucho se dio de comer a los animales, y el pan no no bajaba, porque tiene un problema de la producción, el costo del trigo en el pan final que compra una persona todos los días en el supermercado de la panadería, se calcula en el 7-8%, cuando eso tiene 35% de impuestos provinciales, nacionales y municipales. Sí. Entonces, echarle la culpa de los productores siempre me parece que es un desconocimiento total. Y bueno, ahí estamos nosotros peleándola y esperando que esto se normalice. Por eso hace falta una profunda revisión de los impuestos. Y bueno, obviamente, como está haciendo este gobierno que nosotros compartimos, a ver en qué se gasta. A veces suena, digamos, antipático que nosotros apoyemos un gobierno, o yo por lo menos de mi parte, apoyemos al gobierno que le corta el presupuesto al Hospital Garrahan, pero por detrás tenemos que ver, ¿no? Había 900 empleados, van todos los empleados, tienen, por ejemplo, a mí, yo tengo un control de mis empleados, está bien, son 8, son 7, de su presencia o su ausencia, las entidades públicas, los ministerios, ¿tienen ese control de asistencia de los empleados o son las fabriquitas de ñoquis que estamos todos los años hablando y que nunca se terminan y que generan el verdadero déficit fiscal que nos costó a todos el retraso que tenemos hoy porque pudiéramos ser más parecido a Australia, más parecido a Nueva Zelanda, más parecido a otros países normales, ¿no? Ahí estamos hablando de manoseo, porque bien decías de que, bueno, queremos defender la salud pública, pero tenemos mucho personal o está sobrecargado de personal en tiempos de que a un gobierno lo único que le importaba era emitir, sin nombrar a ninguno, ¿no? Sin nombrar a ninguno, pero esto pasa en la salud. Ayer, de hecho, estábamos hablando con la presidenta de DANE, que es una institución que realmente la está pasando mal, y yo le decía, bueno, pero también tiene que haber un sinceramiento de decir, bueno, a ver, Milei hoy es porque es Milei, porque no es peronista o porque no es kirchnerista, pero a través de Milei nos enteramos como sociedad de que había 1,5 millones de discapacitados que no lo eran. Y que cobraban en tiempo y forma, y eso te genera que vos pagues más luz, pagues más agua, pagues más impuestos para poder solventar. No digo que 1,5 millones no esté bajo la problemática de discapacitados, pero evidentemente cuando se ponen a evaluar y hacen una estadística, ahí dan con la sorpresa, ¿no? Y nosotros nos enteramos porque este gobierno tan demandante que tiene Milei, bueno, genera esto, ¿no? Me parece que es así. Sí, Diego. Sí, Gaby. Sí, no, después sobre el final tengo una pregunta. Pregunte. Bueno, pregunte. Es desde el desconocimiento, digo.
Me voy al otro extremo, dejamos atrás la parte de los cereales, vamos a la parte de lechería. El productor siempre fue el que estuvo en el medio y que cobró menos, ¿no? En este caso de la lechería. Al salir el producto lácteo, después se lo va como estirando para hacer otros subproductos, ¿no? En algunos casos sí. El precio de la carne y el precio de la leche se forman muy parecidos, ¿no? El productor termina de cobrar lo que sobra después de entregarlo en la góndola, por ejemplo, Sí. y de cargar el costo industrial. Entonces, vamos al ejemplo. 1 litro de leche. Vamos a ver cuánto le pagamos al productor. 1.500 pesos en el supermercado, número redondo. Yo se lo vendí al supermercado a 1.200, el supermercado gana tanto. A mí me costó, de esos 1.200, me costó 650 pesos. Bueno, 1.200 menos 650. Esto menos otra cosa, menos otra cosita, flete, al productor le vamos a pagar 500. Genera el precio por lo que sobra, digamos, después de haber hecho todo el aparato Claro. distribuido y la carne más o menos lo mismo. La carne, una vez que está la vaca, la media res en la carnicería, se corta todo y el carnicero vende a 7.000, hace los costos para atrás, paga tanto, y el productor cobra. Y bueno, no tenemos realmente una formación de precios los productores. Sí conocemos el precio, por ejemplo, ahora en el mercado de la carne, porque miramos todos los días el canal rural y podemos ver lo que se paga en el novillo, o el precio de la leche, porque está la OCLA, el Observatorio de la Cadena Láctea, donde nos van mandando los precios, donde van lo que se dice. Que esté bien hecho o no es otro punto, pero por lo menos conocemos lo que se está cobrando en otros lugares, ¿no? Por otro tipo de leche, por otra calidad de leche. Bien. Así Bárbaro. se genera el precio. Pero, digamos, los productores nunca fuimos formadores de precios, como digo. No, obvio, eso es lógico. Por más que uno vea una pizarra, subió la soja en Chicago y hoy está a 3.90, por ejemplo, dólares. 390 dólares, dice uno. Sí, los productores no cobramos en dólares, cobramos en pesos, Claro. descontadas las retenciones y descontados los gastos y el flete para mandarla a donde se exporta, a China, a donde sea. Los productores no formamos precios, realmente tampoco con los granos. Lo vuelvo a repetir, el caso de los granos de la carne, conocemos más o menos cómo anduvo el mercado ayer y anteayer. Pero Diego, en este caso no. Diego, los insumos vienen en dólares, ¿no? Y se facturan en dólares. Hay muchos que han importado. Bueno, es otro punto que también se puede desarrollar y se está desarrollando. Los fitosanitarios son casi todos importados, formulados en otros países por multinacionales. Bueno, y eso se vende en dólares. La semilla de maíz que se va a sembrar, que decía al principio, el costo de la bolsa está en dólares oficiales puestos. A vos te dan una factura del dólar el día que cerró la factura, multiplicado por el costo del dólar de ese día, que el contador tiene que hacer la cuentita y ponerla el peso ya después en la cuenta del IVA y todo eso. En realidad, vuelvo a decir, es un sistema que tiene que ir mejorando, que tiene que ir... Cuanto más intervenido está, esas mejoras y esas cosas que nosotros pedimos y esas cuestiones de no saber qué pasa o por qué, si cobramos tanto, qué pasó, qué nos contaron en el medio. Bueno, en la medida que todas las intervenciones que tienen los estados provinciales y nacionales principalmente, vamos a ir blanqueando lo que termina de costarnos, por ejemplo, todo o qué es lo que cobramos y qué es lo que estamos pagando. Y vuelvo a un ejemplo que cualquiera lo puede hacer ahora. Agarren la boleta de la luz y miren cuánto pagan de luz realmente. Y después súmenle todos los impuestos y van a ver que es como el 40% del total de la luz que pagan son impuestos municipales, provinciales y nacionales, como puede ser IVA de un régimen especial que hay, ingresos brutos, bueno, montones de cosas que están incluidas dentro de la boleta que uno va y la paga en forma ciega prácticamente, como se dice, y paga impuestos que sirven para mantener todo lo que decíamos antes.
Muy bien. Diego, un placer escucharte. Gracias por brindarnos, por supuesto, cuál es el impacto que va generando el tema de las lluvias, bueno, esta momentánea baja de retenciones, cómo está el ánimo del productor, cuál es la mirada hacia futuro inmediato que tiene que ver, bueno, casualmente lo que nombrabas, cómo va a llegar la primavera y con qué ánimo llegará. Teniendo en cuenta de que vivimos en un país realmente vertiginoso donde las cartas cambian continuamente, porque es así, ¿no? O sea, todo lo que vos ves en la mesa cambia continuamente. En esta Argentina realmente complicada, que es complicado vivir y es complicado mantenerse. Sí, sí, tal cual. Y esto, más allá de todo lo que hemos dicho hasta ahora, se ha tenido un concepto equivocado. Generar riqueza en la Argentina, no, era una mala palabra. No, tenemos que ser todos pobres, tenemos que ser todos solidarios. Acuérdense, ¿no? La palabra solidaria, la palabra todo es solidario, el dólar solidario. Muchachos, trabajemos, que las empresas ganen dinero, que las empresas al ganar dinero tengan muchos empleados, que los empleados cobren buenos sueldos. Sí. Me parece que ese es el camino, ¿no es empobrecernos a todos o parecernos a Cuba? Me parece que todos pobres. Sí, me parece que nos estamos equivocando en la mirada que ponemos. Le reclamamos al campo porque los productores son cada vez más ricos y en realidad no entendemos de que el país se mueve si se mueve el campo, si se mueve la producción, si se mueve el trabajo. Me parece que no estamos entendiendo esa parte de los argentinos. Entonces, lo que hacemos es criticar, lo que hacemos es poner la mirada en un sector que realmente es lo que estábamos marcando hoy. Hace 20 años que estás castigado, pero diciendo por actitudes políticas erróneas. Tal vez vos que estás en el palo, estás en el tema, yo estoy hablando tal vez de 20 años, pero vos la tenés re clara y vos decís, bueno, pero son más de 20 años, Leo. Sí, realmente gobiernos, me acuerdo yo, ¿no? Empecé a tener conciencia de más o menos lo que se pasaba sin del gobierno militar, toda la época de Menem. En la época de Menem llegamos a cobrar $135 o pesos, uno a uno, de tonelada de soja. Casi nos fundimos todos. Y bueno, era el mercado, está bien, hay que aceptar las reglas de mercado. En ese momento no había, pero cobrábamos menos que hoy con el 26% de retenciones. Son los juegos de la producción. Eso no hay ningún problema. Sin ninguna duda. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Generar riqueza, generar trabajo, que la riqueza quede acá. Hay un proyecto buenísimo que estamos impulsando en la reforma constitucional de la provincia, que los impuestos empiecen a quedar acá en proporción, pongámosle 1/3 de eso que se paga. IVA, ingresos brutos, que no se vayan a la provincia, que no se vayan a la nación. Que queden acá. A ver, y bueno, nos podemos hacer cargo de la salud, nos podemos hacer cargo de los capítulos rurales, nos podemos hacer cargo de la justicia, porque de esta manera, Diego, cambiás la normativa, porque que todo quede acá, podemos tener una provincia realmente rica, que es lo que necesitamos. Antes que la provincia, el distrito, el departamento, y realmente eso sería un verdadero federalismo, ¿no? Como lo que ocurre ahora, que somos más unitarios que realmente los unitarios de la época donde se cagaban cortando el cogote, ¿no? Sí. 1800 y pico, ¿no? Disculpen la expresión. Se cortaban la cabeza por ser unitarios federales. Hoy somos más unitarios que eso. Tenemos que poner plata a todo el interior para mantener los recursos de Buenos Aires. Y bueno, creo que podríamos dar la vuelta y empezar a generar nosotros nuestra propia recaudación local, mantener localmente todas las estructuras y empezar a, digamos, pequeñas cantidades que vayan sobrando hacia arriba, y eso sería verdaderamente un buen federalismo. Seguro. Diego, un placer como siempre, gracias por tu aporte. Bueno, gracias a vos, Leo y Gabriel, y bueno, un saludo a todos por ahí. Que sigas muy bien, hasta luego, buena jornada. Bueno, Diego Alonso, productor, dándonos un punto de vista de cómo está, por supuesto, la situación en la actualidad después del día de ayer, ¿no? Cuando tuvimos casi 100 milímetros de agua caída y, bueno, por supuesto nos decía el vicepresidente de la Sociedad Rural Esperancina de que, bueno, se había comportado el tiempo de la misma manera en distintas zonas. Estamos a 20 minutos de las 12, ya se nos fue Gaby.